Después de más de un año, la Iglesia Bautista de Redención está lista para abrir sus puertas. Estamos emocionados de volver a vernos otra vez. Pero para cumplir con las normas de salud implementadas en el país, estaremos siguiendo este protocolo de bioseguridad durante nuestros servicios dominicales. Esperamos su comprensión y colaboración para proteger su salud y la de nuestros hermanos. Antes de asistir al culto dominical, debemos confirmar nuestra asistencia por medio del registro que enviaremos por nuestros grupos de WhatsApp. Debido a que solo podemos admitir hasta el 25% de nuestra membresía, mantendremos cupos limitados para cada domingo. El uso de la mascarilla es obligatorio para ingresar al templo. Debemos mantenerla puesta en todo momento. Al llegar, debemos formar una fila manteniendo la distancia mínima de 2 metros. En breve, seremos atendidos por el encargado de la entrada. Ahí se nos tomará la temperatura para verificar que no pase de los 37.7 grados centígrados. Luego, colocamos nuestra mano en el dispensador de gel alcoholado y procederemos a la capilla. Si nuestra temperatura sobrepasa el límite o si presentamos síntomas evidentes como congestión nasal, tos o dificultad para respirar, no podremos ingresar a la iglesia. Recordemos mantener una higiene adecuada durante nuestra visita. Lavemos nuestras manos constantemente con jabón o con gel alcoholado. Mientras estemos dentro del templo, no podremos saludarnos con abrazos o besos en la mejilla. Tratemos de no utilizar las manos para saludar. Respetemos la distancia establecida de 2 metros. Tenemos las siguientes recomendaciones a la hora de participar y de asistir a los cultos dominicales de manera presencial. En primer lugar, si hay alguna persona, alguno de nosotros que presenta algún tipo de síntoma de resfriado, lo más recomendable es que permanezcamos en nuestras casas hasta que nuestra salud se mejore. También, por este momento, no vamos a tener reuniones de escuela dominical ni culto para niños, por lo cual recomendamos que los más pequeños de la casa permanezcan en ellas. Y si los traemos con nosotros, recomendamos que los niños permanezcan junto con sus padres. Y en el caso de los adultos mayores de 60 años y las embarazadas, les recomendamos que todavía no asistan a los cultos de manera presencial para cuidar su salud y para cuidar la seguridad de cada uno de ustedes. Y bien, no se preocupen, vamos a seguir realizando las transmisiones en vivo de los cultos dominicales para que ya sea que estemos en casa o que estemos en el templo de manera presencial, sigamos unidos, conectados como una sola iglesia. Así que recuerda cuidar de tu salud y de la seguridad de los tuyos. Dios nos ha provisto los recursos para mantenernos en contacto directamente desde nuestras casas. Pero sabemos lo mucho que queremos volver a congregarnos en nuestro templo. Pronto volveremos a reunirnos como antes, pero hasta entonces necesitamos la colaboración de todos para que el proceso de reapertura se haga de la forma correcta. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Estamos muy gozosos porque nuestra gira misionera pronto va a iniciar y deseamos animarte a que puedas ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Lo primero que debemos hacer es invitar a un niño para que sea parte del evento. ¿Qué niño? Bueno, un niño que no haya conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Los niños deben tener entre 2 y 14 años de edad. Recomendamos que sean niños con quienes tengamos contacto de manera regular. Pueden ser hijos de algún conocido, un vecino, un familiar o algún amigo o compañero de alguno de tus hijos. Que sean niños a quienes les podamos dar el seguimiento y así poder crear un vínculo con su familia para poder también alcanzarlos a ellos. Cada una de estas cajas y estos libros son un recurso que el Señor nos ha dado para bendecir la vida de cada uno de estos niños que serán invitados.
La misión es poder mostrar el amor de Dios por medio de estos regalos y que juntos podamos compartirles las buenas nuevas de Jesucristo. Los niños son importantes para Jesús. Los niños necesitan escuchar el Evangelio. Dios nos dio una misión y Dios está con nosotros para ayudarnos a cumplirla. Deseamos que los niños sean discípulos de Jesús. ¡No te lo puedes perder! Bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Bautista Redención, hoy 11 de abril del año 2021. Definitivamente que el tiempo va pasando rápido y rápido y rápido. Qué bueno que nos acompañen. Bienvenidos, un abrazo especial para cada uno de ustedes, para nuestros hermanos de la congregación, para nuestros pequeños, los adolescentes, los jóvenes adultos, para nuestros ancianos. Para ellos un abrazo súper especial. Hoy, como siempre, pues vamos a iniciar con un versículo de la palabra de Dios. Quiero recordarles el versículo de misión conjunta, viviendo como una iglesia. Espero que muchos de ustedes ya lo hayan memorizado. ¿Cuál es? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo, esa es la exhortación que nos da la palabra de Dios, en este caso el evangelista Marcos. Fueron palabras que dijo el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, aunque lo merezco. Yo he venido para servir a los demás. ¿Y cuál es mi mayor servicio? Entregar mi vida por ustedes, por los pecadores. Y eso es el máximo ejemplo que podemos tener nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, no importa qué posición tengamos, nosotros siempre vamos a poder servir a los demás. Y el mejor servicio que podemos hacer es entregar nuestra vida. Claro, no nuestra vida física, pero sí entregar nuestra vida en servicio de llevar el Evangelio para que muchos puedan escuchar la palabra de salvación y puedan ser, ¿qué? Salvos de la esclavitud del pecado, que sean libres de la muerte y que puedan disfrutar de esa promesa de vida eterna que tenemos en el nombre de Jesús. Así que nuevamente, bienvenidos. Como siempre, cada domingo les recordamos, la iglesia tiene diferentes tiempos. Martes, miércoles y viernes estamos con los estudios de la palabra de Dios, todos a la misma hora, 7:30 de la noche. Los sábados sigue en acción el Ministerio de Redimidos Kids para nuestros niños hasta 12 años. Un sábado sí, un sábado no, el Ministerio para los Adolescentes de Redimidos. Los jóvenes adultos esperen noticias de nosotros. Ya dentro de poco vamos a estar haciendo una gran reunión. Y por supuesto seguimos en contacto los unos con los otros. Así que también los invitamos. Dice la palabra de Dios que una iglesia que no ora de manera conjunta es una iglesia que puede debilitarse espiritualmente. Como siempre damos gracias a Dios porque sabemos que muchos de nosotros nos reunimos en diferentes tiempos para orar. Esas peticiones congregacionales, las peticiones personales. Y así que les recuerdo, los miércoles lo que hemos denominado la sala de oración, de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. Allí nos encontramos, meditamos en la palabra de Dios, escuchamos un mensaje y oramos. Estamos orando especialmente por todo lo que tiene que ver con Panamá, que llegue la luz del Evangelio a todas esas áreas donde hay oscuridad. Les recordamos también, antes de este tiempo, antes del culto, nos reunimos a las 10 de la mañana, también un tiempo de comunión, un tiempo de oración, un tiempo para saludarnos. Y recordarles que el próximo 18 de abril estaremos entonces dando una reapertura para los cultos en nuestro templo. Mañana o en el transcurso de la semana estaremos enviándoles entonces el registro para que ustedes puedan entonces saber, o que nosotros mejor podamos saber quiénes quieren venir de primera mano. No todos van a poder hacerlo, pero sí necesitamos saber quiénes tienen el interés de venir el 18 o la otra semana.
Todos tenemos diferente enfoque para ver las cosas, pero todos con seguridad vamos a estar aquí en el templo escuchando la palabra de Dios. Para los que aún no pueden venir, no se preocupen, vamos a seguir haciéndolo así de esa manera. Vamos a tener el culto presencial, pero también vamos a estar transmitiéndolo en vivo para que todos podamos seguir escuchando la palabra de Dios, para que podamos seguir levantando manos santas y todos en conjunto como congregación podamos alabar el nombre del Señor. También recuerden, los videos de Siguiendo la Verdad siguen, vamos a empezar unos libros nuevos, estamos preparándonos, estamos haciendo toda la estructura y ya pronto vamos a estar con ustedes con un nuevo libro del Nuevo Testamento. Y también recordarles que la gira misionera AMA 2021 está en acción. Hace 2 semanas tuvimos 3 tiempos de entrenamiento excelentes y esta semana que acaba de pasar tuvimos entonces la práctica. 3 sesiones de evangelismo, hubo allí invitados que pudieron escuchar el mensaje de salvación. Pero como siempre lo hemos mencionado, de lo que se trata la gira misionera es de que nos movilicemos, que movamos el músculo espiritual. Es decir, que no solo se trata de estas 3 sesiones de evangelismo. Allí algunas personas, algunos de sus contactos recibieron el evangelio y esas personas necesitan del seguimiento, necesitan ser edificados con la palabra de Dios. Así que no se trata solo de 3 sesiones, sino que podamos nosotros intencionalmente cultivar a esos discípulos que están iniciando. Una llamada intencional, una invitación a un café, bueno, alguna manera. Son nuestros amigos, son nuestros conocidos, son nuestros familiares. Así que bueno, cada vez que ganamos un alma, bueno, dice hay fiesta en el cielo. Así que les invitamos a que sean intencionales, a que podamos seguir manteniendo esta práctica, no solo porque sea un tiempo de lo que hemos denominado la gira misionera AMA 21, sino porque es el mandato que nos ha dado el Señor Jesús. Así que les animamos. Y recordarles también que dentro de la gira misionera, pues el Señor nos dio la oportunidad para hacer un énfasis en los niños. Necesitamos que se puedan registrar más niños. El Señor nos ha dado una bendición especial y no podemos desaprovecharla. Durante esta semana pueden seguir registrando los niños. Ya próximamente vamos a tener la gran actividad evangelística con ellos y después vamos a hacer un seguimiento también para darles un discipulado. Pero una cosa súper importante, que podamos tener contacto con sus padres o con sus adultos responsables, porque la idea, por supuesto, es ganar a los niños para Cristo, afirmar su fe. Cuando ganamos un niño en el presente, hemos ganado una familia en el futuro para Cristo. Pero también a través de los niños, el Señor abre puertas para que podamos llevar el evangelio a sus padres, a sus vecinitos, a sus familiares, a sus compañeros. Así que el Señor va a usar grandemente este tiempo, pero siempre nosotros debemos estar dispuestos. Allí, como dice 1 Corintios capítulo 3, nosotros somos colaboradores de Dios. Dios va a hacer la obra con nosotros o sin nosotros, pero Dios espera que nosotros como hijos de Dios seamos obedientes a llevar la palabra de Dios, que lo podamos hacer por amor a ese mundo perdido que está en tanta necesidad, de donde Él nos rescató un día. Así que eso que hizo el Señor Jesús con nosotros, podamos llevar ese regalo de salvación a otros. Así que bienvenidos a este culto y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti sea la gloria, la honra y el honor por quien tú eres. Tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Tú eres el Dios de nuestra salvación. En tu corazón, Señor, por tu amor, te plació salvar a esta humanidad pecadora. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Tú nos rescataste de una vida llena de pecado, de una vida vana, de una vida vacía, y nos trajiste al reino, a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Padre, queremos entregar este tiempo en tus manos. Hoy tú nos vas a edificar con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados. Sabemos que tu Santo Espíritu va a hablar a nuestro corazón de manera personal. Padre, que podamos tener ese discernimiento espiritual para tener claridad con lo que tú quieres. Que el mensaje, Señor, siga ayudándonos a edificarnos, Padre del cielo, para parecernos cada vez más a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza.
existe el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Bueno, ahora vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Hemos todos estos meses estado predicando basados en el libro de los Hechos. Y esta serie de predicaciones las hemos llamado la manifestación poderosa del Espíritu Santo, porque básicamente lo que nos muestra el libro de Hechos es el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Representativamente Pablo, el apóstol Pablo, y también el apóstol Pedro, pero también algunos otros protagonistas que hemos visto allí. Así que bueno, el mensaje pasado decíamos que hay un principio que resalta. Donde hay predicación del Evangelio, también inmediatamente aparece la oposición. Así que vamos a continuar hoy. Hoy estaremos estudiando el capítulo 20. Pero permítame introducirle con lo siguiente. Con seguridad, ustedes han escuchado historias de amor fascinantes. Es más, de pronto cada uno de nosotros de pronto ha experimentado una relación de amor. Es muy común, sobre todo para nosotros los adultos. Lo que realmente es cierto es que todas esas historias de amor tienen un final. Bueno, respecto a los matrimonios, pues tenemos que decir que desafortunadamente en estos tiempos los matrimonios se están fracturando muy fácilmente y el desamor llega con prontitud, lo que lleva a que se terminen esas relaciones y que el amor termine. Respecto al amor fraternal, ya sea entre hijos y padres, entre hermanos, entre amigos, todo ese amor fraternal, pues también vemos que las relaciones se han vuelto cada vez más difíciles. Estos tiempos, que son tiempos de una mentalidad materialista, hace que se produzcan muchos conflictos dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro de los grupos de trabajo. Hay mucha competencia laboral, o sea, hay muchas cosas que producen a que tengamos desacuerdos con las personas. Es ahora muy extraño que tengamos un muy buen amigo y que sea muy fiel ese amigo. Lo cierto es que así todas las cosas marchen bien, que tengamos relaciones estables, matrimonios estables y que tengamos relaciones fraternales, lo cierto es que esas relaciones, por muy bien que marchen, por muy bien que las mantengamos, también van a terminar. Y van a terminar porque algunas de las personas que participan dentro de esas relaciones en algún momento van a morir. O sea, que ya sea que las relaciones se terminen por problemas o que no sea por problemas, van a terminar por la muerte. Así que esa es una realidad para nuestra vida. Pero lo cierto, los que conocemos la palabra de Dios, es que la única relación que no se va a terminar es la relación de Dios con los que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Ese es el amor inconfundible de Dios. Es un amor ejemplarizante, un amor que no tiene sin igual. Es un amor al cual nosotros debemos aspirar. La Biblia nos invita a que podamos imitarlo de alguna manera. Así que es tan importante para Dios esta relación de amor con sus hijos que Él quiere que la experimentemos por la eternidad. Por eso nos ha dado la promesa de la resurrección. Cuando nosotros muramos, pues este cuerpo, dice la palabra, que se va a volver polvo. Pero cuando venga el Señor Jesús a arrebatar a su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes, vamos a tener un cuerpo glorificado. Dios quiere tenernos presencialmente, porque Dios no solo quiere que nosotros existamos. Como dijo el Señor Jesús, yo he venido para que ustedes tengan una vida, pero no una vida cualquiera, una vida abundante. Así que el Señor, cuando estemos en su presencia, nos dé este cuerpo glorificado, vamos a tener una relación de amor como Él nos lo prometió, una relación eterna. ¿Y cómo ha manifestado Dios esa muestra de amor? Bueno, Jesús es la más grande obra de amor. Cuando nosotros imaginamos en nuestras mentes a Jesús crucificado en la cruz por mí, por mis pecados, no hay una obra de amor más grande que se haya hecho en la humanidad. Vamos a leer primera de Juan 4:9, Evangelio según San Juan, primera de Juan, primera carta de Juan 4:9, dice lo siguiente:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la muestra, ahí es donde se mostró la calidad, el tipo de amor de Dios para con nosotros, en que entregó a su propio Hijo, en que entregó a su Hijo para la muerte por causa de nosotros. Así que esto es supremamente importante para nosotros. Dios desea que entre sus hijos se manifieste este tipo de amor, que nos podamos amar los unos a los otros y que los que están afuera, los que no conocen a Jesús, puedan ver ese amor y anhelen ese amor, que puedan anhelar ese tipo de amor para sus vidas. Los cambios que produce Jesús en la vida de las personas son sorprendentes. Nosotros ya vimos la historia de un joven llamado Saulo de Tarso. Este joven odió a Jesús y todo lo que representaba a Jesús y por supuesto a sus discípulos, a tal punto que llegó a ser el más grande perseguidor de la iglesia en su época. Pero bastó con tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, con ese del que se predicaba que había resucitado, para que su vida cambiara completamente. Ese encuentro personal con Jesús que hemos tenido cada uno de nosotros nos ha convertido en hijos de Dios. Y ese mismo encuentro, esa salvación que ha llegado a nosotros, dice la palabra que por eso se nos ha derramado por medio del Espíritu Santo el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, que ahora como hijos de Dios podemos dar de su amor. No ese amor terrenal que teníamos, ese amor interesado. No se trata de ese amor. Ahora es un amor sacrificial, un amor que lo entrega a todo, sea a nuestros amigos, a nuestros familiares o aún a nuestros enemigos. Dice Pablo que él se propuso desechar todo el conocimiento que él tenía y más bien solo conocer a Cristo, al Cristo crucificado. Dice Pablo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que cuando nosotros vemos la cruz, solo podemos ver la obra de amor de Jesús por nosotros. Eso es lo único que deberíamos ver. Jesús entonces nos anima a que amemos como Él nos ama, que nosotros podamos amar a los demás sin hacer acepción de personas, que entreguemos nuestra vida por causa del Evangelio. Así que con eso en mente, hoy deseo que veamos el amor de Pablo por la iglesia. Ese amor desinteresado, ese amor de entrega, y que lo podamos ver como el gran ejemplo para nosotros que pertenecemos a la iglesia. Aunque la iglesia es universal, en la Biblia se nos pide que convivamos en una iglesia local. Así que hoy tenemos este principio. Está basado en 1 de Juan 4:8. Dice, el que conoce a Dios verdaderamente puede amar fácilmente, porque Dios es amor. Básicamente, lo que dice es, si nosotros de verdad buscamos conocer a Jesús espiritualmente, si queremos ir allá a las entrañas de ese amor, nosotros vamos a poder amar fácilmente porque tenemos el amor de Dios. Así que bueno, el título para hoy, el amor por la iglesia. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias a ti te damos por el mensaje del día de hoy. Gracias te damos por Lucas, el autor de Hechos, Señor. Gracias te damos por este libro, Señor, que nos ha enseñado tanto. Te pedimos que este mensaje sea guardado en nuestro corazón, Padre del cielo. Que podamos entender hoy, que podamos avanzar un poco más en el conocimiento del amor tuyo, Señor. Que podamos entender que tú quieres por tu voluntad, que amemos a los demás llevando el mensaje de salvación, Señor. Que aún soportemos, Señor, las ofensas, que aún soportemos todo lo que viene sobre nosotros, el sufrimiento, por causa del amor de Jesucristo, Señor. Te pido que quites todo tropiezo, Señor, que podamos estar concentrados en el mensaje, Señor, para lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y
Amén. Como les decía, hoy estaremos nuevamente en el libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 20. Por ser un pasaje extenso, pues vamos a ir poco a poco. El último pasaje que estudiamos pues fue Hechos capítulo 19 y nos narra que hubo un tremendo alboroto en Éfeso a causa de la predicación del Evangelio. Un fabricante de templecillos de plata en honor a la diosa Diana se estaba viendo afectado en su negocio porque muchos se estaban convirtiendo. Así que la predicación del Evangelio, por supuesto, le estaba quitando clientes y por supuesto la predicación del Evangelio estaba diciendo que Diana debería quedar a un lado y ahora debería estar el Señor Jesucristo como única persona en la vida de los creyentes. Así que este platero decidió armar qué tremendo alboroto, tan es así que llevó todo este asunto hasta el Tribunal de Justicia. Por la mano de Dios, pues la persona encargada, el escribano, decidió apaciguar todo con el argumento que si seguían con ese alboroto, de pronto el ejército romano iba a pensar que se trataba de una sedición y no era conveniente para nadie. Y allí se cortó todo el asunto. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos del amor por la iglesia. Y el propósito es que ese amor, esos 3 aspectos, pues puedan quedar grabados en nuestro corazón. Y hoy vamos a traer el ejemplo de Pablo leyendo este pasaje. Vamos a ir al primer aspecto y vamos a leer entonces en capítulo 20, versículos de 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Así que el primer aspecto que quiero que veamos es el amor que permanece. Ese es el amor por la iglesia, un amor que permanece. En el versículo 1 nos podemos dar cuenta que después de ese gran alboroto que hubo allí en Éfeso, Pablo no se fue. Pablo se quedó porque Pablo quería despedirse de los hermanos. Así que ese amor que permanece es un amor que no tiene temor. Es un amor que a pesar de las cosas, de las circunstancias difíciles que hayan para nosotros, es un amor que quiere mantener una relación con sus hermanos. Pablo sabía que él partiría, así que él no huyó en medio del alboroto, sino que una vez se calmó todo, pues él decidió esperarlos porque quería abrazarles, quería dedicarles unas palabras. Así que este es el amor que permanece. Vamos a ir a primera de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, este pasaje, este versículo escrito por el apóstol Juan, pues nos sirve para decir, cuando estamos con Jesús, no tiene por qué haber temor en nuestro corazón. Ya sea temor de perder salvación, ya sea sufrimiento por causa del evangelio o aún temor en medio de situaciones adversas. El amor también que permanece es un amor que exhorta. El versículo 2 nos habló que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra. Pablo recorrió todas estas regiones visitando las iglesias que él mismo había plantado con su equipo misionero. El propósito, ¿cuál era? Exhortarles, animarles con la palabra de Dios. No dar la palabra de Dios, pues significa que nos falta el amor de Dios.
Necesitamos en nuestras relaciones, si estamos interesados por las personas, que las mismas conozcan la palabra de Dios, inicialmente para salvación y después para edificación. Así que es importante que meditemos en eso. Si de alguna manera nosotros no estamos compartiendo la palabra o no estamos edificando a personas que conocen el Evangelio, algo está pasando. Nos falta practicar un poquito más de ese amor que Dios quiere por nosotros, ese amor sacrificial. El versículo 3 nos dice que después de haber estado allí 3 meses, y eso nos enseña que el amor que permanece es un amor que dedica tiempo. Si no dedicamos tiempo, pues tenemos relaciones superficiales. Allí nos dice que Pablo permaneció 3 meses con ellos. Ya los conocía, pero de todas maneras, él tomó todo este tiempo. 3 meses es un buen tiempo. Así que Pablo no quería hacer visitas sociales. Con seguridad, todo este recorrido lo hubiera podido hacer en más corto tiempo. Pero Pablo, en cada sitio donde llegaba, quería tener relaciones especiales, intencionales. Él tenía una preocupación genuina por cada una de las personas que pertenecían en las iglesias, especial por esos líderes que él estaba edificando. Así como en nuestras relaciones. Si nosotros no dedicamos tiempo a nuestras relaciones, es muy difícil que florezcan. Lo mismo sucede con el contacto para el Evangelio. Si nosotros no somos intencionales, si no dedicamos tiempo a esas relaciones para después compartir la palabra de Dios, es muy difícil ganar la confianza para las personas. Así que debemos animarnos y debemos organizarnos para tener tiempo de manera intencional en nuestras relaciones, cualquier tipo de relación que nosotros tengamos, ya sean nuestras relaciones con nuestras esposas, esposos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Se requiere tiempo. El versículo 3 en la segunda parte dice: y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Ese amor que permanece es un amor que en cierta manera es arriesgado. Mencionamos al principio que un principio que sobresale es que cuando hay evangelio, inmediatamente hay oposición. Allí vamos a encontrar a los detractores de Jesús. Así que nosotros necesitamos tomar riesgos. Gracias a Dios, nosotros estamos en países aquí en Latinoamérica donde la palabra de Dios se puede predicar abiertamente y no es nada extraño que alguien escuche de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Sabemos que hay otras regiones que no es así. Así que nosotros debemos ser arriesgados. No tenemos por qué tener temor de la vergüenza, de que alguien de pronto tenga una mala actitud, una mala reacción hacia nosotros. Debemos ser sabios, debemos discernir espiritualmente, debemos tener nuestros oídos y ojos espirituales abiertos para poder ver la guía del Espíritu Santo. Pero debemos tomar nuestros riesgos, porque eso significa que vamos a estar siempre alejados del temor. Si nos mantenemos en nuestra mente llenos de temor, porque no es el momento, y no es el momento, y no es el momento, pues nunca va a ser el momento. Hay que tomar riesgos de vez en cuando, pero por supuesto con la sabiduría de Dios. Y en el versículo 4 al 6 dice que le acompañaron muchas personas en el equipo misionero a Pablo. Pablo, en la medida que fue en sus viajes misioneros predicando la palabra de Dios, muchos discípulos se le fueron uniendo. Y Pablo, que era un líder por excelencia, pues los iba preparando con el ejemplo, al igual que hizo Jesús con sus 12 apóstoles y con todos los demás grupos que estaban cerca a él. Así que ese amor que permanece es un amor que se contagia. Nosotros, cada uno de nosotros como hijos de Dios, somos líderes influyentes. No solamente los pastores, no solamente los líderes formalmente institucionalizados, sino que cada hijo de Dios. En liderazgo se dice que cada persona, no importa su carácter, por lo menos tiene la capacidad de influir directamente a 10 personas. Entonces, cada uno de nosotros es líder. Necesitamos preparación, necesitamos mover los músculos espirituales, necesitamos mantener nuestras disciplinas espirituales para poder contagiar ese amor que permanece. En la medida que las personas nos ven ejercitando ese amor de Dios, mostrando el amor de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestro servicio, a través de la buena consejería. Abstengámonos de dar consejería cuando sintamos que no estamos preparados. Es mejor decirle a una persona,
presentarte a una persona que te pueda aconsejar mejor. A veces, no de mala intención, pero muchas veces por querer atender a las personas, lo que expresamos son nuestras experiencias. Y puede que algunas veces resulte, pero no siempre va a ser así. Así que el mayor consejo principal en la consejería es que siempre utilicemos la palabra de Dios. Y no tiene nada de malo que podamos decirle a alguna persona, en este momento no te puedo ayudar, no tengo esa capacidad para poder aconsejarte. Porque eso es lo que va a contagiar, que es el interés genuino por las personas. Cuando tú eres sincero, cuando eres intencional con una persona, de verdad, genuinamente, pues ese amor que permanece va a ser contagioso. Vamos a leer 1 Corintios 11:1. Dice así la palabra del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pablo dice, retenéis todo lo que yo les dije. ¿Qué era lo que decía Pablo? Bueno, Pablo hablaba no solo con su boca, sino también con su testimonio. Y esto era lo que estaba reteniendo toda la iglesia, esas instrucciones. La principal instrucción, bueno, lo encontramos a lo largo de todas las epístolas de Pablo. Ámense, sírvense, perdónense, consuélense los unos a los otros, tal cual Cristo lo hizo con ustedes. Así que podemos avanzar al segundo punto. Vamos a ir al versículo 7 al 16, nuevamente Hechos, capítulo 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevándolo al joven vivo, fueron grandemente consolados. Esto nos enseña un amor diferente. Ya vimos el amor que permanece. Ahora vamos a ver el amor que salva. La obra de salvación de Jesucristo, como mencionamos, es la obra con mayor amor que nosotros podamos encontrar. El Señor Jesús instituyó la iglesia como un grupo de personas, no solo que tienen una fe común, no solo tienen un área geográfica en común, y no solo tienen un enfoque en común, sino que también son personas que se relacionan las unas con las otras. Y lo que quiere el Señor Jesús es que se amen y se cuiden los unos a los otros. Es decir, la iglesia somos personas salvas, pero la iglesia nos protege ¿de quién? Del mundo de Satanás. Por eso el Señor Jesús quiere que nosotros estemos juntos, así como la oración en Juan 17. Ellos están en el mundo, pero guárdalos de este mundo. Esa es la importancia, dentro de muchas cosas, que nosotros podamos vivir congregacionalmente. Si nosotros como hijos de Dios vivimos apartadamente, vamos a correr serios riesgos. Así que lo primero que podemos ver acá es que dice en el versículo 7, es que ellos estaban reunidos para partir el pan. O sea, ellos estaban experimentando la vida congregacional. Recordemos que el partimiento del pan es una de las ordenanzas establecidas en la iglesia. Así que ellos estaban allí reunidos practicando su vida congregacional, esas disciplinas espirituales de las que nosotros tanto hablamos y que son súper importantes para mantenernos en nuestra fe firme, confirmada. Así que todo aquel que recibe al Señor Jesús como Salvador personal, pues él es libre ¿de qué? De condenación, es libre de la esclavitud del pecado, pero mientras viva sobre esta tierra no es libre del sufrimiento, de cualquier tipo de sufrimiento, ya sea por su propia pecaminosidad, ya sea por la oposición, por causa de su fe. Dice
que vamos a estar en sufrimiento. Es necesario que padezcamos para que experimentemos la mano poderosa de Dios. Entonces, como decía al inicio, aunque la iglesia es universal, el patrón bíblico que nos pide la Biblia es que nosotros nos congreguemos ¿en qué? En pequeñas iglesias locales. ¿Y qué es lo que quiere el Señor con eso? Bueno, dice Efesios 4, del 12 al 14, que es necesario que nosotros seamos edificados dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para protegernos los unos a los otros. También nos dice el pasaje de Hechos que habían muchas lámparas allí en ese aposento. Entonces, esto es importante, me llama la atención, porque la iglesia alumbra en medio de la oscuridad. Este pequeño detalle que dejó allí Lucas en su narración, pues lo más probable es que quería resaltar que la iglesia estaba reunida en medio de la noche. Esto es supremamente interesante porque en una carta a los filipenses, Pablo les dice, Filipenses 2:15 dice, ustedes son luminares en medio de una generación que perversa y maligna. La iglesia debe alumbrar. Cada uno de nosotros tiene un campo misionero, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea en el círculo social que frecuentamos. Lo cierto es que alrededor de nosotros hay mucha oscuridad. Pero ¿qué dice aquí? El pasaje dice que habían muchas lámparas. Nosotros somos esas lámparas que unidos, por supuesto, vamos a alumbrar mucho más. Así el ejemplo que se me ocurre ahorita es como cuando ustedes van al estadio a un juego de noche y ustedes ven que hay 30, 40 lámparas juntas y ellas solas, solo 2 de esos grandes luminares alumbran todo el estadio. Si fuera una sola lamparita en cada lado, no daría la misma luminosidad. La iglesia debe estar unida. Cada uno de nosotros tiene esa luz que le ha dado Cristo. Y cuando nos unimos, vamos a alumbrar toda la oscuridad de este mundo perdido. Ahora, la iglesia también se ayuda mutuamente. Ese es el amor que salva. Nosotros necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, porque ellos tienen la misma fe que nosotros. Nuestra familia, si no tiene nuestra misma fe, nos va a querer ayudar de una manera diferente. Pero nuestros hermanos, los que son de nuestra fe, no importa que sean familiares o no, son de nosotros los que nos quieren ayudar por amor. Quieren salvarnos de todas las situaciones. Así que el ejemplo de este joven Tíquico que cayó del tercer piso es un ejemplo muy interesante para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Vamos a decirlo de esta manera. Nosotros podemos ser creyentes que estamos escuchando la palabra de Dios. Pero si en algún momento nos distraemos por el cansancio, por algún otro motivo, ¿qué puede venir? Una caída de mucho riesgo. Dice que Tíquico, como Pablo disertaba largas horas, lo venció el sueño. Y eso me hace acordar, porque cuando yo inicié mi vida cristiana, era una lucha para mí con el sueño para leer la palabra de Dios. Y sabemos, y yo lo sé por experiencia, que eso es una guerra espiritual. Así que cuando leí este pasaje, y siempre que lo leo, me acuerdo de eso. No nos durmamos en nuestra vida espiritual. Si nos dormimos, sencillamente estamos alejados de la palabra de Dios y podemos tener consecuencias, podemos tener una grave caída espiritual. Ahora, lo importante, como vimos aquí, es que cuando nos caemos espiritualmente, pues siempre van a estar los hermanos allí para ayudarnos, para restaurarnos, para salvarnos en medio de nuestra caída espiritual. Los invito a que vayamos al libro de los Gálatas y Pablo lo expresó de esta manera. Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros no estamos para juzgar y emitir juicios a nuestros hermanos, sino que nosotros estamos para ayudar a nuestros hermanos, porque nosotros mismos podemos ser los próximos o haber pasado por esa situación. Y lo otro que nos enseña la palabra es que también ese amor que nos salva es ese amor que nos consuela.
No sé si hayan tenido la oportunidad de experimentar pruebas cuando están solos. Eso es muy difícil, pero cuando estamos acompañados, las personas que nos brindan su apoyo, que nos consuelan, cuando nuestros hermanos nos ayudan, pues nos es más fácil sobrellevar las cargas. Como dice la palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Cuando un cuerpo se duele, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero cuando alguien sale en victoria, cuando un miembro sale en victoria, entonces todos nosotros como cuerpo de Cristo nos gozamos. Y también del versículo 13 al 16, que nos hace una narración aquí Lucas, donde ellos, el equipo misionero, hizo un recorrido por diferentes sitios, por diferentes ciudades, dándonos los detalles específicamente, pues lo que nos muestra es que ese amor que nos salva es un amor que se preocupa por los demás. Ellos quisieron hacer el recorrido para visitar a todas esas personas. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía que estaba haciendo su último viaje, ya más adelante lo vamos a ver, y él quería saludar a cada uno de sus hermanos. Él estaba preocupado y quería saber de primera mano en esas visitas. Así que eso es súper importante. Pablo estaba, por las otras epístolas y por la narración de hecho, podemos saber que él estaba interesado en recoger las ofrendas por la hambruna que se había presentado en Jerusalén. Así que él estaba alentando a todas las iglesias, también como un propósito especial, para que todos pudieran dar sus ofrendas. Eso lo podemos leer en las epístolas. Pablo estaba preocupado no solo por las iglesias de Asia, no solo por las iglesias que hemos mencionado aquí en Macedonia, en Grecia, sino que también estaba preocupado genuinamente por sus hermanos en Jerusalén. Entonces, en la iglesia formaremos vínculos muy importantes. Yo sé que cada uno de nosotros tiene vínculos importantes con alguno de sus hermanos, pero la idea es que todos tengamos entre todos esos vínculos como cuerpo de Cristo, porque eso nos va a permitir crecer espiritualmente. Lo que me lleva a mí al tercer punto. Vamos a leer entonces del versículo 17 hasta el 37. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he roído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no os he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, quien tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así que por último tenemos el amor que edifica. Al parecer, Pablo no quiso llegar hasta precisamente la ciudad de Éfeso, porque él tenía la meta de llegar a Jerusalén, como lo indica la narración. Así que él prefirió llamar a todos los líderes para que pudieran estar allí con él en la playa en Mileto. Pablo, por supuesto, no era de visitas sociales. Él, si hubiera ido hasta Éfeso, él hubiera dedicado mucho tiempo a saludar a todos sus hermanos allí. Pablo tenía relaciones genuinas como las que nosotros debemos tener. Él llamó entonces a todo el liderazgo de la iglesia, a los ancianos. Y vale la pena aquí mencionar como un paréntesis que los ancianos, los obispos y los pastores son palabras que apuntan a las mismas personas. Lógicamente, algunos con sus roles específicos, pero básicamente lo que están hablando es de los líderes espirituales que tenían bajo su cargo el rebaño, las congregaciones. Así que el amor que edifica lo podemos ver de la siguiente manera o con las siguientes características. Es un amor que da ejemplo. El versículo 18, Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado delante de vosotros. Pablo lo que está diciendo es, ustedes me han visto comportarme, ustedes han visto mi testimonio, ustedes han visto mi trabajo. Así que ese amor que edifica, porque Pablo lo que hacía era dar ejemplo, exactamente lo que hacía el Señor Jesús. Era una persona que tenía autoridad, porque lo que predicaba era consonante, era ¿qué? Congruente con su vida. Entonces, ¿cómo lo vemos? El versículo 19 nos dice que Pablo servía con humildad. Pablo no buscaba la gloria personal. Básicamente, Pablo aprendió la enseñanza del Señor Jesús cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso lo puedes buscar en Mateo 11:29. Y también nos habla el versículo 19 que Pablo soportó la oposición. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ese era el ejemplo que daba Pablo. Pablo soportó con sufrimiento, con lágrimas, pero soportó allí para testimonio de todos esos líderes que él estaba formando. En el Evangelio vamos a sufrir, pero está a nuestro lado nuestro Señor Jesús, que nos va a soportar, que nos va a dar esa firmeza espiritual. ¿Habrán lágrimas? Van a haber lágrimas. ¿Habrá dolor? Va a haber dolor. Pero lo importante es que así vamos a ser consolados por el Dios de la consolación. Así que Pablo en Filipenses 3:1 lo dijo de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En medio de todo, ¿qué debemos hacer? Gozarnos en medio de la tristeza, en medio de los sufrimientos, en medio de los buenos y malos tiempos. Gocémonos en el Señor. Ahora, ¿cómo más experimentamos ese amor que edifica? Bueno, predicando la palabra de Dios. Los versículos 20 al 21 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo predicaba en público y en privado. Pablo predicaba el evangelio y Pablo edificaba la iglesia con la sana doctrina. Él mismo le escribía a Timoteo, que lo acompañaba en este viaje. Sabemos que Timoteo era uno de los pastores, uno de los discípulos que Pablo estaba preparando. ¿Cómo lo exhortó? Le dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4:2. Lo mismo que estaba haciendo Pablo eran las mismas palabras que le estaba dando al joven pastor Timoteo. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos ser intencionales y debemos estar preparados para la predicación del evangelio. Ahora también, el amor que edifica es un amor que está dispuesto a sufrir. Dice que, habían muchas cosas, dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Así que Pablo es una persona, el apóstol Pablo, tenemos el carácter, el ejemplo de una persona que se entregó por amor a la iglesia. Es el más grande ejemplo que podemos tener, por supuesto, después del Señor Jesús. Pero Pablo sufría, ¿por qué? Por las pruebas del Evangelio, pero Pablo también sufría, ¿por qué? Porque iba a dejar de ver a estas personas. Así que el Espíritu Santo le daba testimonio, pero esto nos debe acordar de las palabras que encontramos en Primera de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. Vamos a sufrir por causa del amor, y más si es por el amor de Dios. Del versículo 26 al 31, entonces encontramos otra cosa interesante. Dice allí: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Así que Pablo estaba entregando las responsabilidades. Pablo había acompañado a todos estos líderes de manera importante, edificándolos, enseñándoles la sana doctrina. Pero Pablo sabía que no iba a regresar. Así que Pablo dice: yo os protesto. Pablo, con esas palabras, lo que quería decir: estoy dejando testimonio delante de ustedes que yo he cumplido con mi trabajo a cabalidad respecto al Evangelio. Lo que tenían que aprender de mí, ya lo han aprendido. Por supuesto que yo les amo, les dice Pablo, pero no se trata de mí, se trata de la obra del Señor. Ahora ustedes ya tienen la preparación, ustedes ya han crecido espiritualmente. Por eso les protesto que ustedes ahora tienen esta responsabilidad. ¿Qué les dice? Cuídense a ustedes mismos y por supuesto al rebaño. ¿Por qué? Porque bueno, vino el nombramiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los colocó a ustedes como obispos. No fue por ustedes, por sus méritos. Es el mismo Espíritu Santo que los ha colocado en ese liderazgo para que ustedes cuiden a las ovejas. Y Pablo también les advierte, porque vienen ¿qué? Lobos rapaces, o sea, lobos que se quieren comer las ovejas, que quieren matarlas, destruirlas. Y les hace una advertencia seria. Dentro de ustedes mismos se van a levantar falsos maestros. Y eso sí que es un golpe duro al corazón de cualquier iglesia local. Cuando dentro de nosotros se levantan falsos maestros, es una decepción total. Porque tú has visto la cara de ese hermano, tú te has relacionado con ese hermano, tú lo conoces y de pronto él predica una cosa completamente diferente, en contra de las cosas de Dios. Y Satanás, que utiliza todas estas cosas, pues quiere que destruir. Él vino para hurtar, matar y destruir a nosotros, a la iglesia. Así que los líderes debemos estar como atentos a todo este tipo de cosas, porque el Señor nos ha advertido. Pablo lo advirtió y es un mensaje para nosotros. Debemos estar atentos todos, cuidarnos los unos por los otros, así como el amor que salva. Pablo está aquí diciendo, bueno, tengan ustedes mucho cuidado. Pablo también dice, duré 3 años con ustedes. ¿Y qué fue lo que dijo, lo que hacía Pablo durante estos 3 años? Bueno, Pablo duró con ellos 3 años edificando la iglesia, corrigiendo la sana doctrina, indicándoles con su testimonio la manera de comportarse con los de adentro y con los de afuera. Les dio el ejemplo para amarse los unos a los otros. En las situaciones difíciles les dio directrices. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso es importante que estemos juntos. Necesitamos estar juntos. Nos equivocamos cuando pensamos que podemos estar solos, que con la doctrina es necesario. Si la doctrina no tiene aplicación, sencillamente tenemos conocimiento en nuestra cabeza. Estamos así de cabezones, como dice un pastor por allí, somos cristianos tachuela, muy llenos de conocimiento, pero no practicamos absolutamente nada de eso. Entonces vale preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón para amar? ¿Cómo está nuestro corazón para perdonar? ¿Cómo está nuestro corazón para consolar a los que nos rodean, a nuestros hermanos de la congregación? ¿Cómo está mi relación con ellos? ¿Me comunico con ellos o no? Así que esto es importante. ¿Qué nos deja esto? Necesitamos preparar nuestros líderes. Todas estas advertencias, ¿por qué son? Porque necesitamos estar preparados. Necesitamos capacitarlos
y luego entregarles las responsabilidades. Por eso es necesario que dentro de nuestra iglesia, la iglesia local, la iglesia de Cristo, se mantenga un discipulado serio y estructurado en la palabra de Dios. Y cuando hablo de eso no estoy hablando de conocimiento. Por supuesto implica conocimiento, pero que ese conocimiento baje de acá y recorra los 30 centímetros hasta acá, hasta lo profundo de nuestro corazón. Eso es importante. Y de los versículos 32 al 35 dice Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo, por último, terminando este discurso, está animando a la iglesia. Ese es un amor que edifica. Necesitamos edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Animándonos. No todo lo voy a hacer yo. Tenemos que capacitar a nuestros líderes, que se levante una generación de relevo. Ellos necesitan ser edificados, pero ellos necesitan aprender el conocimiento, la doctrina, la teología. Necesitan amarse los unos a los otros. Todos necesitamos eso, desde el más pequeño hasta el pastor. Siempre necesitamos el apoyo de toda la congregación y tener un corazón limpio delante de Dios. Pablo se iba, pero con humildad dejan claro que la obra es de Dios. Dice: os encomiendo a Dios y a su palabra. Definitivamente alejados de Dios, como dice Juan capítulo 15, alejados de mí, nada podéis hacer. Y hoy tenemos esta bendita palabra. El canon ya fue cerrado completamente. La revelación ya fue dada para nosotros, sus hijos. Si no estamos en contacto con la palabra, vamos a tener serios problemas. Lo otro es que podemos entender que aunque nosotros tengamos como hermanos vínculos muy fuertes, en algunos casos va a ser necesario las despedidas. Eso nos enseña a nosotros para no depender de las personas. Una cosa es depender de las personas y otra cosa es amarlas. Podemos amar con todo nuestro corazón a nuestros hermanos, pero no podemos depender de ellos, porque ellos pueden tener un llamado a salir de nuestra iglesia o pueden morir en un determinado momento. No sabemos la fecha de nuestra muerte. Así que podemos amarles, pero no podemos depender de ellos. ¿Dependemos de quién? De Dios. Dependemos de Dios. Y Dios nos coloca en las congregaciones de manera especial para que aprendamos de ellos, para pulir nuestro carácter, porque a veces es muy difícil. Yo soy una persona muy difícil y doy gracias a Dios por mi congregación que me soporta. Con seguridad que todos tenemos algo que no le agrada a las personas, pero amémonos porque estamos todavía con esa naturaleza caída y todos nos estamos ayudando. Muchas veces pecamos, ofendemos sin querer, aún ni nos enteramos. Entonces, que los demás, qué bonito es que nos perdonen. Si hay que corregirnos, que lo podamos hacer con amor, que nos consolemos los unos a los otros. Y otra cosa interesante que Pablo hace aquí para terminar este discurso es que los anima y anima a toda la iglesia a trabajar, a ser una iglesia autosuficiente. Dice, es importante trabajar. Él se coloca como ejemplo. Yo con mis propias manos trabajé, como quien dice, yo no quise ser carga para ustedes. Pablo en una de sus epístolas lo dice, aunque yo no tendría ningún problema en que ustedes me dieran lo necesario porque yo soy apóstol evangelista, no lo hago de esa manera porque no quiero ser gravoso para la iglesia. Eso es súper importante para nosotros. Qué bueno que cada uno de nosotros, que la iglesia ofrende con amor, que ofrende abundantemente para que la iglesia sea autosuficiente en todas las cosas que tiene que hacer. Necesitamos, por supuesto, estudiar toda la teología, toda la doctrina de lo que es ofrendar con amor. En la iglesia no se piden ofrendas. En la iglesia nosotros entregamos nuestras ofrendas, lo que el Señor nos ha dado, entregamos una mínima parte, porque es algo que tenemos que hacer delante del Señor. No se trata de un liderazgo que pide o exige dinero para hacer determinadas actividades. No, de eso no se trata la iglesia. Se trata de ofrendar con amor, de entender que se está haciendo la obra y es la obra de todos, no es la obra de unos pocos.
No puedo pensar que con solo ofrendar ya estoy participando de la iglesia de Dios. Eso es una mínima parte, eso es un mandato. Necesitamos estar todos juntos, unánimes, pensando una misma cosa, como dice Filipenses 2, para tener el mismo enfoque, una iglesia misionera, una iglesia que se entrega por amor a su comunidad, a sus familiares, a sus amigos, a cada uno de los demás por amor del Evangelio. Ahora, finalmente, en los versículos 36 y 38, pues hay una escena muy conmovedora. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Debió ser desgarradora esta despedida. Dice que abrazaron a Pablo y después lloraron sobre él. Pues esas despedidas son dolorosas. Pero muchas veces esas despedidas edifican la iglesia. A veces, cuando dependemos de los líderes por mucho tiempo y cuando ellos se van, pues nos cuesta. Pero es importante entender que debe haber un relevo generacional. No siempre los líderes van a estar y por eso es importante que el líder como tal prepare a esa generación venidera y que la iglesia pueda hacer esa transición fácilmente. Así que bueno, yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia que está cumpliendo con ese propósito, con ese proceso. Dice también, tengo aquí, el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo dan suficiente testimonio del amor de Pablo por la iglesia. Y ese ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, debe ser de ánimo para cada uno de nosotros. El vínculo con la iglesia no solo es institucional o doctrinal, es de un profundo amor de los unos por los otros. Así que quiero concluir con este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leerlo del 7 al 12. Primera de Juan, 7 al 12. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo creo que este pasaje ni necesita mucha explicación. El ejemplo del amor de Dios es el que tenemos para amarnos los unos a los otros. Si nosotros nos amamos de esa manera, tenemos una mejor relación con Dios y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios ha madurado en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Padre, hoy hemos entendido del amor por la iglesia, ese amor que debe permanecer, ese amor que debe salvar y ese amor que debe edificar. Gracias, Padre, por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias porque hoy podemos avanzar un poquito más, Señor, en la semejanza hacia tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a colocar en práctica, Señor, ese amor que permanece, ese amor desinteresado, ese amor que salva, Señor, que da la vida por los demás, que consuela a los demás, ese amor que edifica, Señor, predicando tu palabra, levantando nuevos líderes, edificando solo con la sana doctrina, Padre del cielo. Yo te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, que pueda, Señor, tomar acción en cuanto a él, que no solo se quede de oídas, Señor, sino que pueda llevarlo a la práctica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, para nuestros invitados, si este mensaje ha tocado tu corazón, pues déjame decirte que Jesús murió por ti en la cruz. Este amor del que hemos estado hablando hoy, tú lo puedes tener. Este amor se manifestó en la cruz del Calvario. El pecado que mora en ti te pide relacionarte con Dios, pero Jesús derribó esa barrera cuando murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo te invito
si este mensaje ha tocado tu corazón, a que hoy puedas declarar lo que sientes en tu corazón, que puedas declararte pecador y que necesitas a Jesús como Salvador para restaurar esa relación con Dios. Yo te invito a que hagas esta corta oración conmigo. Señor Jesús, hoy declaro que soy pecador delante de Dios, que no he llevado la vida conforme tú quieres. Yo te invito a que hoy entres a mi corazón para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús. Me aferro a tus promesas de que tú vas a estar conmigo todos los días. Amén y amén. Si tú has hecho esta corta oración, pues déjame decirte que si lo has hecho de corazón, hoy eres una nueva persona. Hoy eres un hijo de Dios. Solo el amor de Dios y su sacrificio en la cruz, el de Jesucristo, nos puede salvar. Así que te doy una bendición súper especial. Y para todos ustedes, mis hermanos, Dios les bendiga. Desolados ya no más, somos seres